Muy bien, vamos entonces a comenzar con la palabra del día de hoy. Y les había dado entonces la introducción. Vamos entonces a estar haciendo una enseñanza en 2 domingos. El día de hoy vamos a hablar bastante palabra y lo que es la parte teórica. Hoy vamos a estar estudiando mucho lo que dice la Biblia acerca de la prosperidad, y el próximo domingo iremos más que todo ya a la aplicación de esta enseñanza. Entonces, nuestro texto con el cual vamos a empezar en esta mañana es la tercera carta de Juan, y leemos el versículo 2, por favor. Aquí está el apóstol Juan escribiendo esta carta a uno de sus hijos espirituales, pero sabemos que detrás del apóstol Juan está el Espíritu Santo de Dios, mostrándonos el corazón de Dios, cuál es el deseo del corazón de Dios para nuestras vidas. Miren lo que dice el versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Muy bien. Estuve estudiando no solo este versículo, estuve estudiando la palabra prosperar o prosperidad en la Biblia. La estuve estudiando en el idioma original en el cual está aquí, que es el griego antiguo, griego bíblico. Estuve estudiando esta palabra y fue bastante lo que pude encontrar. Por eso, cuando tomé apuntes y desarrollé todo el estudio, me di cuenta que no iba a poder hacerlo en un solo domingo. Pero es un tema muy importante, muy importante. Por eso quise hacerlo muy juicioso y que ustedes allí en casa puedan tomar sus apuntes, tener sus libretas y estar muy atentos a esta enseñanza. Cada enseñanza queda grabada, no solamente aquí en la transmisión de Facebook, sino que queda grabada también en nuestra cámara, y después nosotros editamos los videos y los montamos en YouTube y los expandimos por las diferentes redes sociales, porque es pura palabra de Dios, mis hermanos. Es la Biblia y lo que Dios nos ha dado. Por eso es muy valioso y tomamos el tiempo para poderlo hacer bien. Así es que vamos a ver qué nos está queriendo decir Dios acá. El deseo, lo que está expresando aquí el Señor a través del apóstol Juan, está en 2 direcciones. Uno, está hablando de prosperidad en las áreas de la economía, pero también está mencionando la salud. Y al final, después de lo material acá, que es en cuanto a los términos terrenales, la parte de la economía, la parte de la salud, los junta y dice: también mi deseo es que prospere tu alma. O sea, ya el área espiritual, el área emocional, el área cognitiva de la persona, que vaya a un crecimiento. Entonces, es una expresión que aquí el Señor tiene mucho más para compartir y para dar que lo que dice como tal el versículo. De hecho, cuando lo leemos en su idioma original, en el griego, no está diciendo yo deseo que tú seas prosperado. Lo que está diciendo es yo oro para que tú seas prosperado. O sea, la oración del apóstol Juan era para que Dios prosperara en la economía, en los bienes materiales a sus hijos espirituales, pero también en las áreas de salud, en las áreas físicas y también en las áreas espirituales, hablando del alma. Y esta era la oración del apóstol Juan. O sea, si el Espíritu Santo está poniendo una oración en el apóstol Juan para que haya prosperidad en estos 3 aspectos, es porque el deseo de Dios es que nosotros avancemos, crezcamos en estos 3 aspectos: en lo material, en la salud, tengamos una buena salud, y que en lo espiritual también
avancemos en nuestras vidas. Muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de prosperidad, lo primero que debemos hacer es mirar lo que la Biblia dice acerca de la prosperidad. Sabemos que el evangelio, el cristianismo, está minado de mentiras, de herejías, de charlatanes que han utilizado este tema de la prosperidad para enriquecerse ellos mismos. Sin embargo, cuando nosotros venimos y miramos, a pesar de que es un movimiento que está creciendo en los últimos años con mucha fuerza, Dios en su palabra sí expresa el deseo de que nosotros prosperemos. Ahora, la palabra clave que debemos definir hoy es la prosperidad. ¿Qué es la prosperidad? ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? Bueno, la palabra que se está utilizando aquí en el griego es la palabra eudostai. Eudostai. Para aquellos que son estudiosos de la Biblia y que van un poquito más en profundidad, más de los idiomas griegos o en el hebreo, que son los idiomas bases de la palabra de Dios, o el arameo, en la concordancia Strong, sabemos que cada palabra de la Biblia tiene un número, y ese número nos indica a nosotros dónde podemos encontrar esa misma palabra en diferentes textos de la Biblia. La concordancia Strong para esta palabra griega eudostai es el número 2137. Y este número 2137, esta palabra eudostai, prosperar en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, solo la encontramos 4 veces. 4 veces se menciona esta palabra prosperar. Es un tema importante, pero vemos que no es tan relevante como para que centremos la predicación en la prosperidad. O sea, ahí podemos de una vez derrumbar muchos argumentos que está utilizando hoy el falso movimiento de la prosperidad para enriquecerse y para engañar a la gente. Es un tema importante, pero no es de los más importantes en la Biblia, primero que todo. Ahora, este versículo ubica la palabra prosperar, eudostai, 2 veces. Lo dice al inicio: yo deseo, o yo oro, o mi oración es que seas prosperado. La traducción correcta sería: mi oración es que tú seas prosperado en todas las cosas. Y al final dice: así como prospera tu alma. Entonces, ¿qué es esta palabra eudostai? ¿Qué es lo que significa prosperar? Bueno, cuando nosotros vamos a la raíz de esta palabra, es una palabra compuesta por dos palabras. Y la primera raíz de esta palabra es la palabra eu. Y esa raíz eu, les voy a leer lo que significa, porque de esta misma palabra se desprenden muchas otras palabras de la Biblia. Y miren los términos que encontramos cuando comenzamos a estudiar. Simplemente estoy haciendo un estudio de la palabra, o sea, un estudio etimológico. Simplemente estoy yendo a lo que es una palabrita, y miren todo lo que nos va a arrojar. La raíz eu. La raíz eu tiene también como significados: bueno, benigno, hacer bien, beneficencia, tener medios, riquezas, buena conveniencia, agraciado, hermosa apariencia, favorable, aceptable, agradable, quedar bien hacia alguien, ser diligente, ser de buen semblante, exhibir, obtener, hallar, ver, encontrar, amplio, espacioso. De hecho, una de las palabras que me llamó la atención que tiene esta raíz eu, es una palabra muy importante en el cristianismo, más que la prosperidad, y es la palabra eusebia, en griego la palabra eusebia, y la palabra eusebia no significa otra cosa más que piedad, y la piedad es el esquema básico del evangelio. O sea, es la vida cristiana como tal, son los frutos del Espíritu Santo. Entonces esta raíz que estamos encontrando, que comienza la palabra prosperidad allí, miren todo lo que nos puede estar a nosotros hablando Dios
que no está enfocado únicamente en un bien, en alcanzar bienes de esta tierra, bienes materiales. No, nos está hablando, está incluyendo también el área física, está hablando de la salud, está hablando de la apariencia, está hablando de ser aceptable, de ser favorable, de ser benigno. Miren cuántas cosas nos está arrojando simplemente el estudio de esta palabra. Ahora, ¿qué significa esta palabra dentro de este versículo? ¿Con qué corazón está expresando el apóstol Juan esta palabra allí hacia su hijo espiritual Gayo? Pero sabemos que es un deseo hacia la iglesia cristiana, o sea, es para usted y para mí también. ¿Cuál es el corazón? ¿Qué es lo que está expresando allí el apóstol? Bueno, esta palabra se relaciona mucho con que en un viaje le vaya bien a uno. Esa sería como una muy buena definición de prosperar, que usted pueda iniciar un viaje y llegar con éxito hacia su destino final. Eso significa la palabra prosperar. ¿Qué significa también? Significa tener una ayuda en el camino, significa también lograr y significa también alcanzar o triunfar en los diferentes asuntos de la vida. Eso es lo que significa la palabra prosperidad como tal en este versículo, y lo estaremos viendo en los otros dos versículos que aparecen en el Nuevo Testamento. Entonces, si van conmigo, por favor, vamos a encontrar esta misma palabra prosperidad. La vamos a encontrar en 1 Corintios capítulo 16, versículo 2. 1 Corintios capítulo 16, versículo 2. Vamos allí, por favor. Cuando usted llegue allí puede escribir un amén y tener esta interacción, porque es un culto en vivo. Entonces podemos tener esta interacción. Yo los observo a ustedes aquí desde mi celular que tengo aquí al frente. Yo los puedo estar observando ahí a ustedes, puedo estarlos leyendo y me gusta tener esta interacción con ustedes en vivo. Muy bien. 1 Corintios 16, 2. Aquí es el apóstol Pablo el que va a estar utilizando ahora esta palabra. ¿Y qué quiere decirnos aquí el apóstol Pablo? Dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Muy bien. La primera aplicación de esta palabra en la tercera carta de Juan, en el versículo 2, tercera de Juan 2, el apóstol Juan está expresando el deseo de Dios de que nosotros triunfemos en nuestra vida en los propósitos que Dios nos ha dado. O sea, que tengamos un matrimonio exitoso, que nuestros hijos sean hijos que crezcan, se desarrollen bien y que puedan alcanzar también buenos méritos en la vida. El apóstol Juan también nos está expresando el corazón de Dios en cuanto a que nosotros podamos avanzar en el ministerio, en los asuntos que Dios nos ha encargado por hacer. O sea, que seamos también diligentes y que vamos a tener esa ayuda de parte de Dios para que podamos lograr eso que Dios nos envió a hacer. Ahora, Juan está expresándonos el corazón de Dios, pero el apóstol Pablo está usando la misma palabra aquí en la primera carta de Corintios, capítulo 16, versículo 2, está utilizando la misma palabra con un sentido muy específico, y es ahora para las ofrendas que se deben dar dentro de la iglesia. O sea, ya no solo el corazón de Dios, el deseo de Dios es que nosotros triunfemos y que alcancemos lo que el Señor mismo nos ha trazado, y ahí debo aclarar, no es lo que nos tracemos nosotros, no. Esto no se trata de nuestros sueños, de nuestras metas, de nuestros anhelos, no. En el cristianismo eso no existe. Por eso hablé de la piedad, la palabra Eusebia, piedad. En el cristianismo lo que existe es alcanzar las metas de Dios en nuestras vidas. O sea, los planes y los propósitos de Dios, nosotros llegar con mucha diligencia, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, llegar a alcanzarlos, a perseverar hasta lograr aquello que Dios nos envió a hacer. Eso es lo que la palabra nos está queriendo decir acá. Pero el apóstol Pablo coge la misma palabra y dice, ok,
según ustedes vayan prosperando o según ustedes vayan ganando, puede también traducirse de esa manera, así vayan poniendo algo aparte para las ofrendas que se recogen para la iglesia. De esta manera, cuando yo vaya a ustedes, no voy a tener que recoger ninguna ofrenda, ya va a estar todo preparado. O sea, aquí Pablo está dando una instrucción acerca del manejo de la economía de los cristianos. Dese cuenta cómo estamos pasando del deseo y del corazón de Dios a que nosotros avancemos en las diferentes áreas en nuestra vida a una instrucción de Dios. Claro, Dios quiere vernos bien. ¿Por qué? Porque es que Él nos ama. Pero eso que Dios nos da a nosotros, debemos entender que somos administradores, que no nos pertenece a nosotros y que Dios permite que nos beneficiemos de eso, pero también tiene un propósito con eso que nos da y debemos ser obedientes en cumplir aquello que Dios nos está dando. Es la aplicación del texto. Por eso hoy estoy hablando más como si fuera un maestro, como si fuera un teólogo. Hoy estoy hablando los idiomas, hoy estoy hablando de un tema un poquito más profundo para que usted comprenda lo que la Biblia realmente nos quiere decir en este tema. Porque aquí no podemos nosotros entrar en especulaciones o no podemos entrar en pareceres. Aquí debemos escuchar lo que la palabra del Señor nos dice para simplemente decir amén y comenzar a vivir de esa manera. A eso es lo que la Biblia le llama fe. Romanos 10:17. Así pues la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por el obedecer lo que oímos. Y estaba esperando allí amén de mis hermanos que están conectados. Muy bien. ¿Dónde más aparece esta palabra eudostai o prosperar? También la utiliza el apóstol Pablo en un libro anterior. Si usted va conmigo por favor a Romanos en el capítulo 1, versículo 10. Romanos 1:10. Y allí en Romanos 1:10 vamos a encontrar entonces nosotros el sentido que ya les había dado como definición. Mire lo que dice Romanos 1:10. Rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Entonces dése cuenta que Pablo está utilizando la palabra prosperidad aquí en Romanos de la misma manera que el apóstol Juan la está utilizando en la tercera carta de Juan. Quieren que Dios bendiga un proyecto, que Dios bendiga un propósito, que Dios bendiga un plan que Él ha puesto en nuestro corazón y que con esa ayuda, con ese aliento, con esa protección, con esa provisión, con eso que Dios nos da, con esa providencia de Dios, podamos nosotros cumplir exitosamente lo que el Señor nos ha encomendado. Esa es la aplicación que el apóstol Pablo está dando aquí en Romanos, de tener un viaje exitoso. Ahora, en términos cristianos, ¿qué significa la prosperidad en términos cristianos? Bueno, significa que podamos tener un viaje exitoso en la vida. ¿Para qué? Para que al terminar nuestra vida lleguemos a la ciudad celestial, la eternidad, cuando nosotros estemos para siempre con el Señor. Y eso es el deseo de Dios. Ahora, el deseo del corazón de Dios y la oración de nosotros los siervos es que cada uno de los creyentes pueda tener el aliento, el esfuerzo y el enfoque, la dedicación, la perseverancia, la diligencia, el esfuerzo y el trabajo para que no se salga del camino, sino que siga derecho por ese camino y que entienda que hay una sola meta. ¿Cuál es esa meta? El cielo. Y que con esa meta clara, usted vaya de la mano de Dios, avanzando y avanzando en el camino, hasta que prospere su vida cristiana. O sea, hasta que termine el camino cristiano, hasta que se encuentre con Jesús para siempre estar con Él. Dese cuenta a dónde nos está llevando la prosperidad, a dónde nos está llevando la Biblia en esta palabra. Dese cuenta la diferencia cuando nosotros cogemos la palabra de Dios y la estudiamos a cuando simplemente escuchamos lo que cualquier persona quiera decir de su propio corazón o de su imaginación.
Por eso usted, mi amado hermano, necesita una relación bíblica con Dios, no emocional, no tener un Dios en su propia mente. Yo soy de las personas que sufro y sufro mucho cuando escucho a otras personas orando y entiendo que a veces hay pequeñitos en la fe que todavía lo hacen, pero cuando uno ve una persona ya de años o un líder en una iglesia o diciendo papito Dios, hermano, a mí me da dolor de estómago. Porque entre uno más conocimiento y más profundidad tiene de Dios, más temor tiene de Dios, más respeto y mucha más reverencia de Él. Como para decirle papito de una manera confianzuda, como cuando en el catolicismo decíamos, ayúdanos Chuchito, o mi Diosito, o mi no sé quécito. Hermanos, eso es terrible. Eso habla de una muy triste relación con Dios. Y muy poco Biblia, muy poca Biblia en esa vida que se refiere a Dios de esa manera. Por eso nosotros debemos avanzar en el estudio bíblico, avanzar en nuestra vida cristiana, prosperar en nuestra relación con el Señor. Muy bien, vamos a entrar en un tema ahora que realmente fue el que le dio origen a este estudio bíblico. Hoy dése cuenta que más que una predicación estoy haciendo un estudio bíblico. ¿Dónde nació esta enseñanza? ¿Dónde la puso Dios en mi corazón? Bueno, varios meses atrás, Dios empezó a poner un sentir en mi corazón por una hermana que se encuentra en Colombia. Y me empezó a inquietar. Ahora yo le aclaro, esta hermana, si la he visto 2 veces, no la he visto 3. Yo a ella casi no la conozco. Sé que está conectada siempre en los servicios, saluda, coloca amén. Ella es de las que los miércoles saluda con mucho amor. Los viernes, cuando yo hacía los estudios bíblicos, ahí se conectaba también. Y bueno, es una hermana muy querida de nuestra congregación de Colombia. Ella está en Bogotá, pero yo no la conozco bien a ella. En persona la he visto tal vez 1 o 2 veces por mucho. Pero hace varios meses, le hablo de 3, 4 meses atrás, Dios empezó a ponerme en mi corazón esta hermana. Y empecé yo a pedirle al Señor, Dios, ayúdala, levántala, Señor. Comencé a enterarme que estaba enferma, padeciendo diferentes enfermedades físicas y comencé realmente a pedirle a Dios, ayúdala, Señor, pero además de que empecé a orar por ella, lo que Dios puso en mi corazón iba más allá. Y no sé cuántos me puedan entender, pero hay momentos en los que Dios le pone a uno como un peso en los hombros por alguien, como una carga, y uno dice, ay, estoy pensando en esa persona y como que siento que necesita algo, y uno empieza a orar y a orar por esa persona. Y a los que han vivido eso, bueno, eso era lo que me estaba pasando a mí con esta hermana, una hermana que tiene 3 hijos, 2 son pequeños, y comencé a orar por ella. Empecé a hablar con el pastor Antonio y decirle, mira, el Señor me está poniendo en el corazón a esta hermana, y me dijo, wow, sí, no, mira, la cosa está muy difícil, ella está en estas y estas condiciones, la han diagnosticado con esta enfermedad, ya prácticamente no puede hacer un oficio, está muy débil, el clima de Bogotá, que es más frío, la está deteriorando mucho. Y yo con eso, y yo le decía al pastor Antonio, tenemos que ayudarla, hay que hacer algo por ella. Y él decía, no, pero es que tú sabes, son recursos, y ahorita en plena pandemia, no hay cómo, me decía el pastor Antonio. Pero bueno, no nos rendimos, seguimos orando y orando, porque la cosa venía de Dios, el asunto venía de Dios, y cuando Dios le pone a uno una tarea, uno tiene que hacer esa tarea. ¿Por qué? Porque es que es el Señor el que le está poniendo a uno eso y le está diciendo, ¿qué hubo? No sé cuántos me puedan decir amén y cuántos puedan realmente estar conmigo en esto, en que cuando Dios le pone a uno algo, uno tiene que hacerlo, porque a Dios no le podemos fallar. Entonces, seguimos en esto hasta que hace unos días hablé con el pastor Antonio y le dije, ¿y qué pasó con la hermana? Y me dijo, no, mira esto y esto. Y le dije, no,
yo te pido, órale al Señor y actuemos ya. Hay que moverla. Yo sé que ella en Neiva, el solo clima le va a ayudar, pero estoy absolutamente seguro, estoy 100% seguro que ella en Neiva el Señor la va a sanar del todo, no solo por el clima, sé que Jesús allá la va a tocar y que ella va a dar el testimonio, va a decir estoy como nueva y yo sé que eso va a pasar, tal vez en unos meses, el otro año, no lo sé, pero tengo esa fe en mi corazón porque creo que Dios puso ese sentir. Entonces, oramos, pusimos todo esto en manos del Señor y el pastor Antonio envió el día de ayer el mensaje pidiendo la colaboración para esta hermana, que son dos tipos de colaboraciones. La primera es que necesitamos reunir en pesos colombianos 3,5 millones. En dólares canadienses eso sería más o menos como $1,500 más o menos. Tenemos que reunir para que ella se pueda mover de ciudad. Son dos ciudades que están bastante lejos en Colombia. Para que ella se pueda mover de ciudad, para que se le puedan comprar las cositas y para que ella pueda empezar. Es lo que aquí en Canadá conocemos como el Startup. Entonces, con ese Startup es que el gobierno aquí nos da a muchos de nosotros ese Startup. En Colombia no hay esas facilidades. Entonces, estamos hablando de $1,500. Pero la otra ayuda que estamos también proponiendo para esta hermana es que nos reunamos un grupo de personas que mensualmente durante un año vamos a estar dando una cuota. Yo lo he propuesto de esta manera. Aquí en Canadá yo lo llamo $1 diario. Simplemente le cuesta $1 a usted al día. $1 al día para que esta hermana y sus 2 hijitos puedan tener una vida buena en nuestro país, en Colombia. Hemos ayudado orfanatos en la India, hemos ayudado iglesias en Centroamérica, en India también, en Colombia hemos ayudado centros de rehabilitación de drogadictos, de gente de la calle en otros países. Hemos hecho obra social en lo que Dios nos ha prosperado y nos ha permitido hacer, y hace un tiempo que no lo volvimos a hacer, pero recuerdo hace varios años, no sé si esté mal yo, hace tal vez unos 7, 8 años, una mujer también en Colombia con 7 hijos, 8 hijos, no recuerdo, esa mujer tenía una cantidad de niños, y yo recuerdo que fui a predicar a una parte de la ciudad que no es fácil, allá en las montañas, y me acuerdo que cuando entré en esa casita eran puros corredores, y me dicen, mire, ese es el baño. Y el baño era una caneca así de grande con agua, y allá el potrero, ese era el baño de ellos. Y aquí detrás de esa cortinita ahí vive una familia, y detrás de esa otra cortinita hay otra familia. En una casita así de grande vivían 4 o 5 familias, y en un cuartico donde únicamente cabía el colchón, porque era lo único que cabía, el colchón, en ese colchón dormía esta mujer con sus 7 hijos. Dios nos permitió llegar ese día con mercados, llegamos con comida, llegamos con mercado y provisión más o menos como para un mes, un poquito más de un mes. Pues obviamente, hermanos, nosotros quisiéramos poder ser las manos de Dios en todos estos asuntos y poder dar más, pero hay muchas limitaciones. Pero en lo que Dios nos pone como tarea nos ha gustado ser diligentes y hacerlo. Esta mujer también necesitaba moverse. A uno de sus hijos lo empezaron a amenazar las pandillas y empezó a tener problemas muy serios donde estaba en Bogotá, y ella tenía la forma de recuperar su casa, no recuerdo dónde vivía ella, en el eje cafetero tal vez, y fue el mismo proceso, recoger dinero, enviarlo para que ella pudiera trasladarse y recuperar allá su vivienda en el eje cafetero y volver a comenzar una vida. Dios nos permitió hacer esto. Nos enviaron las fotos, nos enviaron los videos. Así es que es lo que Dios nos ha puesto a nosotros como iglesia a hacer. Ahora, lo hemos hecho por mucha gente de afuera, pero hay un texto en la Biblia que nos ordena a nosotros dónde deben comenzar nuestras ofrendas. Y vaya conmigo, por favor, al libro de Gálatas capítulo 6. Porque, hermanos, nosotros no podemos ignorar la palabra del Señor. Es la Biblia la que nos está diciendo estas cosas. Entonces es un mandamiento para nosotros.
nos está diciendo en el capítulo 6, versículos 9 y 10, dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Dese cuenta, la perseverancia. Dese cuenta, el tener una meta y decir hay que hacerlo y hay que hacerlo. Hay que hacerlo y Dios le da a uno la fuerza, Dios le da a uno los medios, Dios le da todo, pero hay que hacerlo, no hay otra cosa más que hacer. O sea, en Dios no existe la renuncia. Usted en Dios olvídese, renuncia, bórrelo de su mente. En Dios lo único que hay es prosperar, es llegar hasta el fin. En Dios lo único que existe es perseverar hasta conquistar, hasta lograr lo que Dios nos dio por hacer. Eso es lo que existe en Dios. Eso es lo que Dios nos mandó a hacer a nosotros. Y mire lo que dice en el versículo 9, dice: porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Ojo con eso. No podemos nosotros rendirnos, no podemos dejar de hacer lo que ya Dios nos mandó a hacer. Ya hemos empezado, hombre, sigamos adelante. Dice el versículo 10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Ese mayormente o principalmente quiere decir que los que primero deben estar bien son nuestros hermanos de la fe, de la iglesia, los más cercanos. El apóstol Pablo después, en la primera carta de Timoteo, en la carta a Tito, va a dar instrucciones de cómo se debe apoyar a los hermanos pobres, de cómo se debe sustentar aún a las viudas. O sea, la Biblia nos habla que el Dios que nosotros tenemos, un Dios lleno de poder, de grandeza, de gloria, es el Dios que en esta tierra se manifiesta, principalmente se manifiesta a los pobres y a los afligidos. O sea, nuestro Dios, el Dios de la Biblia, el Dios que hizo el cielo y la tierra, es el Dios de los pobres y de los afligidos. Nunca lo olvide. ¿Por qué razón, mi amado hermano? ¿Por qué razón? Porque yo le pido a usted que usted abra su corazón y usted hoy pueda entender, los que al igual que yo llegamos a otros lugares como aquí a Norteamérica, llegamos sin absolutamente nada, a empezar de nuevo, como Dios nos ha prosperado. Cuando hoy hablamos de la prosperidad, hay mucho religioso, mucho hipócrita, mucho perro en las iglesias que dice, ya está hablando de prosperidad, va a empezar a pedir plata el pastorcito ese. ¿Yo qué voy a dar plata para enriquecer al pastor? Digo, hermano, el que habla así es un perro. Es un perro. Jesús los llama perros. Las perlas no son para los cerdos. Lo santo no es para los perros. El que habla así no es cristiano. El que habla así es un perro que tiene que irse fuera de cualquier iglesia cristiana. Pertenece al mundo, donde están las hienas, donde están los cerdos, donde están los peores seres humanos, allá afuera. Pero la iglesia del Señor está compuesta de ovejas, está compuesta de creyentes, de gente que ha sido transformada, su mente renovada, su corazón regenerado y que ahora vivimos para hacer la voluntad de Dios y para glorificar a nuestro Dios en todo. Esos somos nosotros, réplicas de Jesús en esta tierra. Así es que cuando nosotros hablamos de prosperidad y definimos la palabra bíblicamente, usted debe comenzar a sacudirse de la religiosidad y entender que si usted en este país hoy tiene platica, hoy tiene dólares, no es para que usted coma sabroso todos los días y que esté, ahora sí me voy a comprar mi convertible en el verano. No, es porque Dios quiere que usted use esas riquezas, eso que le ha dado de más para el reino de los cielos, para los pobres de la iglesia, para los que no tienen esa capacidad nuestra de poder tener aquí acceso a buenos trabajos, a buen dinero. No, hay hermanos en nuestros países, en Guatemala hay hermanos pobres, en El Salvador hay hermanos muy pobres, en Honduras, en Belice, en Costa Rica, en Panamá, en Colombia, en Perú, en Ecuador. Hermanos, estamos rodeados de gente pobre en el mundo. Y Dios nos ha prosperado con un propósito. Y si nos ha dado prosperidad económica, Él nos va a enseñar cómo usar esa prosperidad económica.
Esto va a ser parte del próximo mensaje del domingo. Pero hago la introducción, ¿por qué razón? Porque mire cómo Dios cogió un pueblo que estaba totalmente arruinado. Dios cogió un poco de personas que no tenían nada, que eran esclavos, o sea, trabajaban durísimo. Ellos vivían para trabajar. Y cogió ese grupo de personas y les hizo una cantidad de promesas. Y les dijo, miren todo lo que yo les voy a dar a ustedes, porque yo soy su Dios. Ustedes vienen de un amigo mío llamado Abraham. Y yo les voy a dar todo esto, porque amé a Abraham y le hice un día una promesa a él. Y les voy a enseñar quién soy yo. Y los sacó de la esclavitud, de una vida espantosa y terrible. Los sacó a campos verdes, a arroyos de agua por todo lado, pastos, árboles, plantas, cultivos, en donde ellos crecieran y prosperaran. Y Dios hizo todo eso, porque es el Dios de los pobres y de los afligidos. Pero Dios les puso una condición a ellos. Y para eso le pido que por favor vaya conmigo al libro de Deuteronomio, capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8. Y mire lo que el Señor les dijo. El Señor les dijo, versículos 7 al 14, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra. Miren, versículos como este los coge mucho predicador de prosperidad para aprovecharse de la gente y decirle, sí, Dios te va a dar y Dios te va a enriquecer. Y, hermanos, Dios sí puede dar y Dios sí puede enriquecer, pero le tengo noticias. Satanás también puede dar y Satanás también puede enriquecer. De hecho, si usted mira en los evangelios, en la tentación del diablo al Señor Jesucristo, una de las cosas que le ofreció fue los reinos de la tierra y la gloria de ellos. Claro, el diablo también puede dar dinero, el diablo también puede darle éxito a una persona con el fin de arrastrárselo al infierno. Pero la prosperidad según Dios tiene fines, tiene propósitos. ¿Y cuál es el mayor grande de estos propósitos? Glorificarlo y hacer su voluntad. Entonces dice el versículo 7, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y ganados, tierra de olivos y de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez. ¡Wow! Va a haber abundancia. Ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. ¡Wow! Tremendo. La prosperidad del Señor. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Yo digo amén. Dios les está prometiendo la prosperidad. Prosperidad que muchos de los que estamos aquí en Canadá hoy estamos disfrutando para la gloria de Dios. Y alguno dirá, uy, pastor, se volvió de prosperidad. No, hermano, no me volví de prosperidad. Soy sincero, que es muy diferente. Y aquí en Canadá, la mayoría de nosotros tenemos, si no casi todos, o todos tenemos un carro, y no es cualquier carro, es un buen carro. Tenemos casa, tenemos unos ahorritos en el banco, podemos ir a comer el sábado, el domingo, comer afuera, comer bien, podemos tener un buen traje, una buena ropa. Casi todos o todos nos hemos deleitado de lo que Dios ha hecho en esta tierra con nosotros. Lo que pasa es que hay mucho religioso, hermano, hay mucho religioso, hay mucho fariseo, hay mucho mal cristiano que dice, no, es que ese falso evangelio de la prosperidad y que el Señor reprenda al diablo y que, sí, claro, hermano, todo eso son mentiras, pero sí hay una prosperidad según Dios y les gusta la plática, les encanta la plática, pero lo niegan. Y muchas veces disfrazan el amor a la plata, lo disfrazan con humildad y vistiéndose así mal o viviendo mal. Pero hermano, en el banco tienen una cosa así de dinero, porque les encanta
Y el amor al dinero, ahorita le tengo unos versículos para el amor al dinero, hermano, que son maravillosos. Lo que piensa Dios de los que se enriquecen porque aman el dinero. Dese cuenta, la prosperidad según Dios, Él es el que está dando. Él es el que está ofreciendo para que ellos se deleiten, para que ellos lo disfruten. Pero ahí no termina todo. Miren lo que dice el versículo 11. Después de que dice el 10, comerás y te saciarás, y todos allá están en casa diciendo amén, amén, amén. Porque aquí en Canadá, hermanos, flaquitos conozco muy pocos. Sí hay flaquitos, pero son muy pocos. Pero hermano, aquí en Canadá, vientres amplios, hermano. Y unos vientres que uno se asombra y dice, uy, ¿cuándo esa cosa se va a reventar? Porque ya son unas cosas de tanto comer, hermano. Y comer lo que se les antoja. Que ni siquiera tienen cuidado con el templo del Espíritu Santo. Lo que empezaba hoy diciendo el apóstol Juan aquí, en la tercera de Juan, versículo 2. Y que tenga salud. Hay mucha gente que está enferma de su cuerpo. ¿Por qué? Porque se puso a comer y a comer y a comer y a saciarse hasta que daña el cuerpo. Y no se ponga bravo conmigo, hermano. Le estoy leyendo la palabra de Dios. Le estoy leyendo la palabra de Dios y se lo digo con amor. Porque también el templo del Espíritu Santo es nuestro cuerpo y debemos cuidarlo. Debemos cuidar el templo del Espíritu Santo. Y no sé cuántos puedan decir amén. Mira, ya me escribió Juanchito, amén. Juanchito es de los flaquitos de la congregación. Tan bello mi Juanchito, el Señor lo bendiga grandemente. Dice después de que el versículo 10 dice, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Ay, gloria a Dios, Dios es bueno, Dios nos ama. Mire la casita tan bonita, mire que me valía 500 y ahora está valiendo 1,000,000, porque se han subido mucho las propiedades aquí en Canadá y la gente está haciendo cuentas y números. Bueno, espere que eso no va a durar mucho tiempo. Entonces, después de que usted se comió y se sació y está en todas esas cosas, mire lo que dice el versículo 11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Y si esto está, mis hermanos, en la palabra del Señor, y comienza con esa advertencia de cuídate, es porque Dios sabe el peligro que hay en la prosperidad. Para los que conocen un poquito de Biblia saben que cada vez que el pueblo de Israel, que Dios lo prosperó muchísimo, es al pueblo al que Él está hablando aquí en este contexto, cada vez que ellos estaban prósperos y saciados de todo, simplemente le daban la espalda a Dios y ya Dios no era importante. Ahora, desafortunadamente, hay una tragedia en el cristianismo el día de hoy, y es que nosotros, teniendo la Biblia, teniendo todas esas historias, cuando Dios da plata, la mayoría de gente le da la espalda y se olvida de Él. Sí, mis hermanos. Sí, mis hermanos. Nosotros hemos conocido gente que no ha tenido mucho dinero y ha sido muy generosa. Pero hemos conocido gente que a medida de que ha ido prosperando y avanzando en la economía, vea, más codos, más duros para con el Señor. Ya no diezman, no hay ofrendas, ya la obra del Señor es cualquier cosa, pero eso sí, hacer plata. Y plata y plata. ¿Y por qué quiere plata, hermano? Porque me encanta la plata. Y yo le hablaba a mi esposa con un poco de desilusión en estos días, y le decía, sí, yo realmente aquí en Canadá veo un solo Dios. Yo solo veo un Dios aquí en Canadá, y es el Dios Mamón, el Dios del dinero. Porque me asombro que la gente da todo por un trabajo, hace todo por un trabajo, todo lo que tenga que hacer lo hace por un trabajo, por unos dólares, por tener más dinero, por tener más ingresos, por poderse endeudar un poquito más o por poder pagar las deudas para endeudarse otro poquito más. Y hacen todo por el dinero. Pero por Dios, el Dios de la Biblia, no, ese Dios no existe. Ese Dios no existe. Ese Dios no es tan importante. Y es una realidad. Y lo estoy diciendo acá. Y mi hermano, si usted se pone triste o enojado conmigo, eso es problema suyo. Usted sabe que Dios le está hablando. De que su corazón se alegra cuando usted recibe un buen dinero. Y de que usted se alegra de la comodidad y de todo.
pero que usted se está acomodando tanto que ya lo de Dios ya no le está interesando tanto a usted, que ya Dios no es tan importante. Y es muy triste, mis hermanos, porque Dios le hizo esta advertencia a este pueblo. Y como Dios les hizo la advertencia, mire lo que Dios les decía a ellos. Preste la atención. Dice aquí el Señor, dice, cuidado, en el versículo 17, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. O sea, Dios está diciendo, para aquellos que piensan que porque han trabajado muy duro, se merecen lo que tienen hoy, o que es que son muy inteligentes o son muy hábiles en lo que hacen y que por eso es que les va tan bien. El Señor le está diciendo, no digas esto en tu corazón, ni fue tu poder ni fue la fuerza de tu mano la que te trajo esta riqueza. No, dice el versículo 18, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. ¿Quién es el que nos lo da? Uno solo, Él. Si usted hoy está comiendo bien, gracias a Dios, yo me alegro por eso. Si usted tiene una casa bonita, gloria a Dios, hermano. Me alegra cantidades que pueda tener una casa muy bonita. Si usted hoy tiene un carro que le encanta y hermoso y muy cómodo y muy lujoso, y hermano, gloria a Dios por ese carro, que usted lo puede disfrutar, pero entienda que el que le ha dado eso ha sido Dios y que eso tiene un propósito. Y no es que usted se ponga choncho y que mejor dicho ya no sepa en qué gastar la plata. No. Dios le ha dado todo eso con un fin. Voy a cerrar este mensaje con unas advertencias para que entendamos cómo Dios le pone un freno a que cuando escuchamos prosperar, bienestar y todo eso, el alma se infla y empezamos a soñar. No, Dios le pone un freno para decirnos, ojo, porque también no solo deseo que prosperes en todas las cosas y que tengas salud, sino también que prospera tu alma. O sea, Dios le pone el freno para que nuestra alma se salve. Que ese es el fin de todo lo que nosotros hacemos acá. O sea, si usted hoy domingo no está conectado con el fin de agradar más a Dios, de aprender más del Señor, de glorificarlo, pues hermanos, yo digo, ¿a qué se conecta? ¿Cuál es su intención en el cristianismo? El apóstol Pedro lo dijo muy claro, alcanzando el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. 1 Pedro 1:9. ¿El fin de la fe cuál es? La salvación del alma. Y muchos hermanos nuestros en nuestros países no han tenido esta abundancia y todo, y muy posiblemente no la tengan. Muy posiblemente Dios les dé lo suficiente y les añada un poquitico para que puedan vivir más tranquilos, pero muy seguramente Dios no tenga esos planes y esos propósitos para ellos, porque Dios es un Dios de propósitos. Pero entonces no podemos nosotros desmedirnos. Mire lo que dice Eclesiastés capítulo 5, y estas palabras son de un hombre que fue de los más ricos del mundo. Este fue de los hombres más exitosos a nivel terrenal en todos los tiempos. O sea, hubo muy pocos hombres en la historia como Salomón, el rey Salomón, muy pocos. De hecho, este es un hombre casi que único en la historia, que prosperó en todos los proyectos que se propuso, todos, en la ciencia, en la filosofía, en las artes, en todo, los negocios, la construcción, las religiones, las mujeres, en todo prosperó Salomón y tuvo riquezas como ningún otro. Una locura de vida tuvo este hombre. Y mire cómo este hombre tan rico y tan sabio y tan miserable al mismo tiempo, porque no fue próspero para con Dios, al contrario, su vida con Dios fue totalmente pobre, una relación pobre con Dios, y por eso terminó su vida en miseria espiritual, que es peor. Y mire cómo este hombre nos escribe acerca de las riquezas. Eclesiastés capítulo 5, versículos 10 al 12. El que ama el dinero
no se saciará de dinero. Y el que ama el mucho tener, no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño sino verlos con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador. Coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Tremendo, ¿no? El rico siempre está desvelado por sus bienes, en algunas maneras pensando que los va a perder, en otras anhelando más. Qué triste que el que ama el dinero no se saciará de dinero, o sea, siempre querrá más y más y más y más y más. Lo triste no es que el mundo viva así, lo triste es que los que se dicen ser cristianos vivan así. Un cristiano no puede vivir así. O sea, si usted dice que es cristiano y ama el dinero y lo único que espera es tener más y más y más y más, para usted, para sus caprichos, y hermano, yo le digo, usted no ha conocido a Jesús. Usted necesita hoy arrepentirse, pedirle perdón al Señor y decirle: Señor, he pasado los últimos años de mi vida en una iglesia cristiana como un religioso, pero mi corazón no es tuyo. Yo no te he servido a ti, al único que he servido es a Mamón. Y ya lo vamos a leer, mis hermanos, para que no nos afanemos. Pero ya vamos a leer ese versículo también para que usted entienda que es la Biblia la que se lo dice, no su pastor, es la Biblia la que se lo dice. Capítulo 6 de Eclesiastés, versículos 1 al 3. Hay un mal, escuche, hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres. Wow. El del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Aunque el hombre engendrare 100 hijos y viviere muchos años, y los días de su edad fueren numerosos, si su alma no se sació del bien y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él. Desperdicio de la vida de gente que Dios sí permite que prosperen, que Dios sí permite que se enriquezcan un poco, pero que ni siquiera lo disfrutan. ¿Por qué no lo disfrutan? Porque no están haciendo las cosas a la manera de Dios. No las hacen a la manera de Dios. Permiten que su corazón se llene de ese placer y de esa satisfacción de acumular y de tener y de tener. Y les da miedo perder. Y les da miedo invertir en lo espiritual. Les da miedo sembrar en el reino de los cielos. Les da muchísimo miedo. Todos sus tesoros están en esta tierra. Muy pocos tesoros allá arriba. Miren lo que nos dice 1 Timoteo 6:6. 1 Timoteo 6:6. Miren lo que nos dice aquí la palabra del Señor. Pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Wow, Dios mío, ¿cuántos abrigos necesitará una mujer para estar contenta? Pregúntele a su esposa. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Escuche atentamente, versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores.
Por eso es que hay mucha gente que no puede disfrutar lo que tiene. Viven amargados, viven en hogares terriblemente mal, el matrimonio está mal, los hijos están mal, la salud está mal, no hay paz, no hay... ¿Por qué? Porque fueron traspasados de muchos males. ¿Y por qué? ¿Por qué fueron traspasados de muchos males? Bueno, Jesús tiene la respuesta para esto. Aquí en en Mateo capítulo 6, el Señor Jesús, que es tan sabio y tan poderoso, nos va a dar a nosotros la respuesta. Juan capítulo 6, versículos 19 en adelante, dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Versículo 21, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Versículo 24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Pregunta: ¿quién es tu jefe? ¿A quién tú le estás sirviendo? ¿Quién es tu Señor? ¿Quién es tu Señor? O sea, tú hoy puedes decir: yo le estoy sirviendo a Dios, como dijo Josué capítulo 24, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Eso está pasando en tu casa? ¿Eso está pasando en tu vida? Bueno, si eso está pasando en tu casa, déjame decirte el hogar que tú tienes. Número uno, tienes un matrimonio sólido. Tienes un matrimonio lleno de comprensión, lleno de perdón, lleno de confianza, de entrega, de compañerismo. Tienes un matrimonio sólido a la manera de Dios. Número dos, tienes hijos que están creciendo en el camino del Señor, que aman a Dios, que temen a Dios. Son hijos que diferentes edades pueden tener, pero que ya tienen temor de Dios en sus corazones, que ya tienen principios y bases bíblicas. Son niños que hacen una diferencia del mundo. No hablo de niños religiosos, no. Niños que en su corazón ya saben que lo que hay en el mundo está mal. Ese es el hogar que tú tienes. Un hogar donde te sientas a comer en paz. La palabra del Señor también nos dice que es mejor un bocado seco y en paz que casa de provisiones, pero llena de contiendas. Entonces, cuando tú sirves a Dios, esa es tu casa. Pero los gritos, violencia, pelea, es cuando se le sirve al otro Dios, a Mamón. Entonces, yo supongo que con esta enseñanza, el día de hoy, muchos de ustedes le van a pasar la carta de renuncia a Mamón. Y le van a decir: ¿sabes qué, Mamón? Hasta el día de hoy te serví, renuncio. Ya no eres más mi Señor, Mamón. A partir de hoy le voy a servir a Jesucristo. Y lo que Él me dé, yo voy a estar contento. Lo que Jesús me dé, yo voy a estar feliz. Mira cómo lo definió el apóstol Pablo aquí en Filipenses. Filipenses capítulo 4, versículos 12 y 13. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Filipenses 4, 12 y 13. Dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Por qué Pablo está aterrizando a esta iglesia? Una iglesia que le mandaba continuamente ofrendas, una iglesia que no le daba casi problemas, una iglesia que amaba al apóstol y que donde sea que el apóstol estuviera, le mandaban allá ayuda. ¿Por qué Pablo le está diciendo eso a esta iglesia en especial? Porque Pablo les está diciendo: sí, hoy ustedes me están ayudando, hoy ustedes me sustentan, Dios los usa para sustentarme, pero esa no ha sido mi condición siempre. Yo también fui un hombre próspero en lo económico, en lo material yo también tuve mucho, pero Dios, mi Dios, el de mi corazón, siempre ha sido uno solo. No fue la prosperidad y la economía cuando me abundaba y las riquezas, eso no me desvió del camino. Me mantuve siempre centrado en mi propósito, que es glorificar a Dios. Eso es lo que el apóstol aquí está hablando. Por eso dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Muchos, pero muchos, saben vivir humildemente. Claro, no tienen otra opción. La comida que se les dé,
donde les toque vivir, cómo se puedan vestir. Les tocó vivir esa vida de estrechez económica, pero muchísimos no saben vivir en abundancia. Y lo triste es que hablo de cristianos. Cristianos que cuando les llega la abundancia, hermanos, ahí es un desborde, ahí es un mala utilización del dinero, ahí es unas cosas espantosas, una mentalidad tan mezquina, tan cerrada. Es que es mi plata, yo no voy a dar, yo no voy a soltar, yo no. Uy, hermano, una cosa terrible de verdad, terrible que alguien que diga que es cristiano piense de esa manera. Cuando el don de la liberalidad es un don dado por el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? La liberalidad es un don dado por el Espíritu Santo de Dios. Y sabe que la liberalidad, que así como le entra a uno, sale, como le entra, sale. Déjeme enseñarle un principio sobre la ofrenda. Cuando usted tiene, si yo tengo en esta mano $1 y me piden una ofrenda y yo saco el $1 de la mano, pero estoy así, el $1 es mío. Yo hago con ese $1 lo que yo quiera. O sea, en mi mano está el poder de darlo o de retenerlo. ¿Por qué? Porque es mío. Y mire cómo está mi puño, cerrado. A mí me pertenece. Difícil que yo lo suelte. Me tienen que convencer. A mí me tienen que convencer entonces para yo poder dar el $1. Ahora, cambie usted la actitud. Cuando yo no tengo ese corazón de que es mío, no. Cuando yo digo, ok, Dios está pidiendo, aquí está lo del Señor. Mire la posición de mi mano, ya no está el puño cerrado, ahora está abierto. El $1 que está en esta mano, cualquiera puede venir y tomarlo. Yo no lo estoy reteniendo, lo pueden tomar tranquilamente. Y mucha gente dirá, ay, sí, pero es que es mi $1, es la platica que tanto nos cuesta. Sí. Pero si Dios viene con una bendición y la mano está así, ¿usted puede recibir la bendición de Dios? No. No, porque está cerrado, concentrado en lo que usted tiene y no quiere soltar. Pero si su mano está así, su mano está lista para recibir lo que Dios le quiere dar. Así funciona Dios. El libro de Proverbios está lleno de estos ejemplos. Un ejemplo en Proverbios es a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. ¿Qué significa? Usted le da una ofrenda a un pobre, Dios le dice, ¿cuánto le dio? $100, ya mismo, pum, se los devuelve. Por eso es que muchos en el falso evangelio de la prosperidad han utilizado esta mercadería y estas estrategias para engañar a la gente y aprovecharse de gente que ama el dinero. Ese es el problema. El raíz de todos los males, como lo dice Pablo, es el amor al dinero. Ahora mire lo que está diciendo en el versículo 11. Dice, no lo digo porque tenga escasez. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Cuántos pueden decir eso hoy en sus vidas? ¿Cuántos pueden estar contentos con que hoy tal vez no tengan? O con que tal vez sí tienen, pero que puede ser pasajero. Porque las riquezas hoy se tienen y mañana no, mis hermanos. Ese es el dinero es un accidente. Y muchos son los amigos del rico, pero el pobre de todos es aborrecido. Eso está escrito también aquí en la palabra de Dios. Muchos son los amigos del rico. El rico, todo el mundo está detrás de él, lo llaman, es la mejor persona del mundo. Y el pobre, no, olvídense. Qué tristeza eso, no en el mundo, en el cristianismo, mis hermanos. Que yo estoy hablando este mensaje principalmente a gente cristiana. Entonces, pues mis hermanos, las riquezas son de Dios y lo que el Señor nos prospere, pues tiene que ser Él. Termino aquí en Santiago y es un llamado a una reflexión importante, porque fíjese que la enseñanza sobre la prosperidad nos está a nosotros dejando muchas cosas en el corazón para reflexionar, para decir, bueno, realmente sí es Dios o seré yo que es que me enriquecí o me desvié del camino porque me gusta vivir bien y me gusta la plata y ¿qué estará pasando con mi vida? Bueno, si usted está pensando así, gloria a Dios, que el Espíritu Santo le dé el amor y el consuelo para que usted se arrepienta y pueda recibir esta palabra, porque el deseo del Señor es que usted se arrepienta y se salve. Ese es el deseo del corazón de Dios, que tenga o no tenga, Dios se va a encargar de usted.
Pablo lo dice, mi Dios pues suplirá para todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Tiene necesidad de algo? Pida lo que Dios le va a dar y le va a dar con abundancia. Sí, Dios hace eso porque es buen Padre, pero el deseo del corazón de Dios es que usted se arrepienta. Santiago capítulo 5, y termino acá, versículo 1 en adelante. Vamos ahora, ricos. Note el tono con que aquí Santiago, medio hermano del Señor Jesús, es este Santiago que está escribiendo acá, medio hermano del Señor Jesús. Mire el tono con el que comienza aquí la exhortación para los ricos. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Ese disoluto significa desperdiciar. O sea, esa gente que bota y bota. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. O sea, esa gente que porque tiene plata abusa y es que es lo mío y yo paso por encima del que sea. Por tanto, versículo 6, habéis condenado y dado muerte al justo y él no os hace resistencia. Entonces, el Señor aquí está terminando con nosotros en un mensaje de reflexión y nos está llamando a que nosotros no hagamos parte de este grupo de personas que van a recibir como recompensa, van a recibir esto que dice la palabra, que todo lo que tienen está podrido y que todo cuanto tienen será devorado y destruido. No permitamos que Dios nos vea a nosotros de esta manera. Tengamos hoy un corazón tierno, humilde para con el Señor. Dios ya conoce todas las cosas. Si Dios puso este mensaje en mi corazón, si Dios me fue dando texto por texto por texto por texto de la Biblia, porque no le he hablado otra cosa más que la Biblia, es porque Dios quiere trabajar algo aquí en nuestros corazones, mis hermanos. Y Dios quiere llamarnos la atención de algo que está pasando y que se tiene que acabar. Así es que cada uno lo tiene ya en su corazón, el asunto que tiene que arreglar con Dios. Si usted tiene riquezas y acumuladas cosas y todo que se están llenando de moho, que se está llenando de polilla y que Dios le está diciendo hay que hacer algo, hay que hacer algo. Usted, algo está procediendo mal, algo está fallando delante de mí para que eso esté así podrido. Antes de que usted lo pierda todo, antes de que usted pierda la oportunidad de tener una relación sana con Dios, recapacite acerca de todas estas cosas. Hago un llamado hoy al arrepentimiento y a que el pueblo cristiano entienda que Dios es el que da el poder para hacer las riquezas y que Dios prospera y da a quien Él quiere y con propósitos, y que usted no anhele ni codicie nada que usted no deba tener, no, y que usted sirva de corazón únicamente a Dios, y que si Dios le da, gloria al Señor, eso usted tendrá que dar cuentas de lo que Dios le dio, cómo lo administró y cómo lo usó, porque es de Él, solo somos administradores. Pero que si usted tiene escasez y que usted realmente ha sido una persona humilde y que le han faltado muchas las cosas en su vida, tal vez Dios sí le quiere sacar a usted de la ruina, tal vez usted tenga maldiciones en su vida, generacionales, tal vez en su vida haya pecados y cosas que lo han tenido en esa condición, tal vez Satanás se ha enseñoreado, pero Jesús vino a romper las cadenas, Jesús vino a libertar, a dar vida a todo lo que nosotros tenemos, somos y hacemos. Jesús le da vida y Dios
si usted hoy hace a Jesús el Señor de su vida y Dios es su Padre, Dios se va a encargar de lo que usted necesita. Viva agradecido, aprenda a vivir humildemente, aprenda a vivir con abundancia y simplemente enfóquese en prosperar, en llegar al final de su camino con Dios. Oramos y entregamos este tiempo en las manos del Señor. Padre, nosotros te damos honra y honor, Señor Dios Todopoderoso. Te doy gracias y soy el primero en humillarme aquí delante de ti. Si he desperdiciado lo que tú me has dado, si no he sido sabio o si he cerrado mi corazón a ayudar a alguien cuando lo he debido hacer, te pido perdón, Señor, de todo corazón. Dios, yo te ruego que por favor, Señor, le des esta oportunidad a tu pueblo de servir únicamente al Dios de la Biblia, de Señor, poder renunciar de corazón al amor al dinero, al amor por el mundo, lo cual es enemistad contra ti, de poder, Señor, salir del engaño de ser rico, del engaño de vivir con lujos y con placeres. Ayuda, Dios, a tu pueblo a ser libre de todo esto y a vivir, Señor, agradecido contigo, como Pablo, Señor, lo decía claramente, teniendo sustento y abrigo, con esto estar contentos. Señor, nosotros sabemos que tú eres un Dios que provee todas nuestras necesidades. De hecho, ya lo hiciste en la cruz, cuando nos diste la mayor provisión de todas, que fue la salvación de nuestra alma. Ayúdanos a caminar en ese camino de rectitud y de verdad, porque nuestro deseo, al igual que el tuyo, es prosperar en este peregrinaje en esta tierra, para que lleguemos al final, Señor, a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús, a la ciudad celestial, poder llegar con nuestro Señor y vivir para siempre contigo, Dios. Gracias, Señor. Toca los corazones que aquí han estado, bendice a mis hermanos que son dadivosos, que son generosos, que cumplen con sus diezmos y ofrendas, y te pido que por favor perdones a cada persona, Señor, que ha estado robándote en los diezmos, en las ofrendas, Señor, que no ha querido realmente, Señor, enderezar su camino contigo. Perdónale porque se extravió por amar a las riquezas. Perdónale, Señor, y te pido ayúdale a regresar al camino, Señor, a entender que tú eres un Dios de amor, de comprensión, de perdón y de oportunidades. Ayúdale a esa persona a tomar tu mano y a venir, Señor, con un corazón arrepentido delante de ti. Y que se salven, Señor, porque ese es nuestro anhelo, que se salven las almas. En el nombre de Jesucristo, te damos gracias y gloria, mi Señor. Gracias, mi Padre. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, les amamos mucho. Muy agradecido de estar aquí con ustedes, esperando prontamente poder tener aquí el santuario ya listo para poderlos recibir. Así es que continúen orando por nosotros para que por favor podamos tener aquí todo listo. Si Dios pone en su corazón una ofrenda para arreglar el lugar, se necesitan materiales, se necesita pagar gente. Para todo eso, mis hermanos, si Dios lo pone en su corazón, gloria al Señor. Y en cuanto a la ofrenda que hablamos del pastor Antonio para esta hermana en Colombia, vamos a estar recogiendo ese dinero a partir de hoy hasta el próximo domingo. Cualquier duda, inquietud, por favor comuníquense con nosotros. Les amamos y les bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.